Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho correspondiente al día 17 de abril de 2020. En esta clase, que es la última que vamos a tener en este cuatrimestre, vamos a hablar sobre el derecho mercantil, las características del derecho mercantil y eh, quiero antes de iniciarla darles algunos avisos generales sobre lo que va a ser el cierre del cuatrimestre para que no los agarre desprevenidos. Eh, Dentro de 8 días, es decir, el día 24 de abril de 2020, no tendremos clase como tal. No se subirá video de clase, ni se subirán actividades. Será el examen correspondiente al tercer parcial con la mecánica que ya establecimos en el video de Facebook Live que publiqué el día 15 de abril. Con esas características será el examen, es decir, habrá las dos versiones del examen que ya comentábamos, una de 1 hora y otra de 24 horas. En ese día ustedes me entregarán el examen, las actividades correspondientes. Tienen ustedes hasta el día 30 de abril. Yo voy a cortar calificaciones el día 30 de abril. Por lo tanto, les pido que antes de esa fecha me hagan llegar todas y cada una de sus actividades que se encuentren pendientes, porque solo de esa manera podría yo evaluarles y que no se vea perjudicada su calificación. Entonces, les pido que dentro de 8 días tengan ustedes ya lista el examen, lista su estudio para el examen, para que puedan presentarlo, lo presenten y yo pueda evaluar pues de manera puntual. Hay algunos casos de ustedes que lamentablemente no han hecho caso a las indicaciones que se les han dado de que deben de presentar las evaluaciones, que deben presentar los trabajos, y tengo por ahí tres casos de compañeros que no han ni siquiera presentado ninguno de los exámenes. Entonces eso pues obviamente les afectará porque quienes adeudan un parcial todavía con la del segundo parcial, con la del tercer parcial, perdón, y acaso con algunos de los trabajos que entreguen, podría recuperarse, dependiendo qué tan bien o qué tan mal le vaya. Pero en los demás casos, aquellos que adeudan los dos parciales, pues no van a tener ya posibilidades de pasar. O sea, piénsenlo de esa forma y sí es importante que lo entiendan, que reflexionen en la cuestión de que desde el principio se les estuvo diciendo que entraran a las clases y pues lamentablemente no lo hicieron. Lamentablemente hubo mucha flojera por parte de algunos de ustedes y bueno, ahí están las consecuencias de no haber presentado a tiempo sus evaluaciones y de no haber estado al pendiente. Particularmente, bueno, no voy a dar nombres, pero creo que ustedes ya saben quiénes son, saben perfectamente cuáles son sus pecados. Lo único que yo sí les pido es que no vayan ustedes a pensar a la hora de la hora que uno los está reprobando cuando finalmente ustedes no presentaron a tiempo sus evaluaciones del primer y en el segundo parcial. Bien, eso de manera general. Antes de iniciar el tema que nos atañe el día de hoy, que es el derecho mercantil. Y ya entrando a la materia. El derecho mercantil
es una rama del derecho privado que estudia el sistema normativo que rige a los comerciantes, a los actos de comercio y, por supuesto, a las sociedades mercantiles. Hay tres elementos que tenemos que destacar en esta definición que vamos nosotros a diseccionar a lo largo de esta clase, que son los comerciantes, los actos de comercio y las sociedades mercantiles. El derecho mercantil, para que se entienda, es aquel conjunto de leyes o rama que estudia el conjunto de leyes que rigen el comercio. Por eso es mercantil, rige al mercado, al comercio. Y precisamente por eso, pues tendremos estas tres categorías de las que ya hablábamos hace un momento, que son actos de comercio, comerciantes y sociedades mercantiles. Bien, para iniciar la exposición de esos tres conceptos, es importante que entendamos que no existe un solo código de comercio, un solo código mercantil. Es decir, a diferencia de lo que sucede en otras materias como la civil, la familiar, la laboral, que hay una ley o un código que trata la materia, en este caso encontraremos un enmarañado de normas legales sobre comercio, comerciantes y sociedades mercantiles. Tendremos en primer lugar un código de comercio, que data de 1889, cuando gobernaba en este país Porfirio Díaz, y precisamente por esa razón es un código bastante obsoleto que se ha venido modificando, pero no se ha emitido uno nuevo. Lamentablemente, en lo que toca al Código de Comercio, no ha habido una real modificación de las leyes que rigen al comercio en general. Entonces, el Código de Comercio ahí está, pero aparte de ese Código de Comercio tendremos una Ley General de Sociedades Mercantiles, una Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, una Ley General de Navegación, una Ley de Comercio Exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Son múltiples las leyes que rigen la cuestión comercial. Por otra parte, entender que los juicios mercantiles son mucho más rápidos que los juicios de otro orden, juicios civiles, juicios familiares, juicios laborales. Ese tipo de juicios son o están diseñados para ser más largos, en tanto que los juicios mercantiles son más cortos, porque precisamente existe una especulación de tipo comercial que se tiene que atender, porque los intereses que están en juego no son solamente una cantidad de dinero X, sino que ese dinero se entiende que es capital de alguien y es con el afán de no dejar descapitalizadas a las partes. Bien, ya entrados en gastos, ¿qué es un comerciante? La ley define como comerciante a toda persona que se dedica al comercio de manera habitual. Es decir, vamos a suponer que alguno de ustedes decide vender un par de tenis que tiene ahí en su casa y publica a través de Facebook y consigue un comprador y vende y obtiene ese pago
ese acto que ustedes celebraron ahí no es un acto de comercio, no los hace a ustedes comerciantes. ¿Por qué? Porque no se dedican de manera habitual a realizar ese tipo de operaciones comerciales. Decir que una persona se dedica habitualmente a las operaciones comerciales, es decir, se dedica a comprar y a vender, se dedica a comprar, transformar y vender, se dedica a producir para vender, pero no es que por el solo hecho de que alguno de ustedes venda algún producto X o algún artículo X, quiere decir que ya se es comerciante. Es comerciante la persona que se dedica habitualmente al comercio. Única y exclusivamente se dedica al comercio y esa es su actividad habitual. También lo serán, por supuesto, las sociedades creadas conforme a las leyes mercantiles. Para efectos prácticos, las sociedades mercantiles. Esos son los comerciantes en general. Vamos a platicar en un momento más sobre las sociedades mercantiles de manera específica, pero me gustaría que quede claro, el comerciante se dedica exclusivamente al comercio. Sin embargo, existen actos que por sí solos se consideran actos de comercio. A diferencia de la definición que tenemos de comerciante, que es muy sencilla de dar y es obvia prácticamente decir que el comerciante es aquel que se dedica al comercio, pues eso es más que obvio, pero los actos de comercio en sí no tienen una definición lineal. Van a ser listados en el artículo 75 del Código de Comercio. Ahí encontramos una serie de actos que la propia ley reputa que son de comercio, aunque los intervinientes no sean comerciantes. Ojo con esto. No importa que los dos que celebran esos actos no sean comerciantes. No importa. Esos actos en sí mismos son de comercio. Y tenemos, por ejemplo, las enajenaciones, alquileres con propósito de especulación comercial. Lo mismo la compraventa de bienes inmuebles con propósito de especulación comercial. Las empresas de fábricas y manufacturas, las empresas de construcción, trabajos públicos, las librerías, las empresas editoriales, todo tipo de empresa editorial y tipográfica es acto de comercio, las operaciones de comisión mercantil, siempre que se hable de una comisión mercantil, aunque el contratante no sea un comerciante, se está ante un acto de comercio. Muy interesante, las operaciones de bancos. Todas las operaciones que realizamos con el banco son mercantiles por el hecho de realizarse con una institución bancaria. Entonces debe quedarnos claro que todo lo que nosotros celebremos con el banco, aunque no seamos comerciantes, nos hace regirnos por las leyes mercantiles. Lo mismo pasa con los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación, los contratos de seguros, todas las aseguradoras y todo lo relacionado con los seguros son actos de comercio. Los títulos de crédito, léase los cheques, los pagarés, las letras de cambio, los depósitos con motivo del comercio, todas las operaciones
contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Reitero, cheque, pagaré, letra de cambio, acciones, obligaciones, todo eso son títulos mercantiles. Es decir, es una lista enorme de actos de comercio que es difícil definir. Es difícil definirlos en una sola definición. Por eso yo en este video les pido de favor, no se trata de que ustedes se aprendan de memoria las 25 fracciones que establece el Código de Comercio, pero sí les pido que a la hora de estudiar para su examen hagan y le den una leída, por lo menos, al artículo 75 del Código de Comercio. Lo encuentran ustedes en internet. El Código de Comercio, y encontrarán ahí el artículo 75, donde están un listado enorme de actos que son de comercio, para que puedan ustedes preparar así su examen. Esos son los actos de comercio. No importa que las 2 o 3 personas que están inmiscuidas en ese acto de comercio no sean comerciantes, son actos que se reputan de comercio y por lo tanto se rigen por las leyes mercantiles. Ahora bien, tenemos las sociedades mercantiles. Bueno, la ley reconoce 7 tipos de sociedades mercantiles, 7 clases o especies de sociedades mercantiles, que son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Estas sociedades pueden constituirse con capital fijo o con capital variable. Ahorita vamos a comentar a qué me refiero con capital fijo o capital variable, pero quédesenos en la mente las siglas que a veces vemos en los nombres oficiales de las empresas. SADCB, ¿qué quiere decir? Sociedad Anónima de Capital Variable. SDLR-DCB, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Esas sociedades mercantiles se constituyen con personalidad jurídica propia. Tienen personalidad jurídica propia distinta de sus accionistas o de sus socios. Las personas que constituyen esta sociedad, este tipo de sociedades, se les llama socios. Vamos a poner un ejemplo, son 5 personas que crean una sociedad anónima. Vamos a ponerle sociedad anónima. Esas 5 personas son los socios de esa empresa, de esa sociedad anónima, que es una sociedad mercantil que tiene obviamente como fin especular. Es decir, su finalidad es comercial. Es un comerciante. Si nosotros quisiéramos constituir una sociedad de alumnos, por ejemplo, sociedad de alumnos, no sé, para irse a beber, ¿no? Si ustedes quieren constituir una sociedad así, esa no es una sociedad mercantil, porque ¿cuál es el objeto social de la sociedad de alumnos para irse a beber? Pues irse a beber, evidentemente. No es obtener un lucro. ¿Cuál es el elemento base de que sea una sociedad mercantil? Pues, por supuesto, que haya un fin lucrativo. Si en lugar de que ustedes se reúnan para beber,
se reúnen para vender alcohol, entonces sí estamos ante una sociedad que puede ser sociedad mercantil, porque tiene el fin de especulación comercial. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que esas 5 personas pues tendrán que poner capital. Y ahí es donde entra lo que me refiero con el capital fijo o el capital variable. Vamos a pensar que ustedes deciden hacer una sociedad, son 5 de ustedes que deciden hacer una sociedad anónima para vender alcohol. Esta sociedad anónima tiene personalidad jurídica propia y cada uno de ustedes pone 5,000 pesos de capital para un total de 25,000. Esos 25,000 pesos son para comprar el alcohol que van a vender y el pagar la renta del local y todo lo que se tiene que poner. Así ustedes generarán un activo ya sea activo fijo o activo circulante. Vamos, en el momento en el que ustedes compran las mesas y todo en lo que van a hacer las bebidas alcohólicas, pues están teniendo ustedes un activo fijo, que claro, al momento de pagar representa un pasivo sobre los 25,000 pesos, pero ese pasivo que ustedes tuvieron se traslada como activo fijo, se convertirá en un activo fijo. En materia de contabilidad se le llama activo fijo a aquellas cosas que tiene la empresa y que no van a salir del patrimonio de la empresa porque son bienes para utilizarse. Ese es el activo fijo, distinto del activo circulante, que sería, por ejemplo, el dinero que tengan en la caja, que ese sí puede circular, por eso su nombre de activo circulante. A lo que voy es que el capital que ustedes tienen, esos 25,000 pesos, al final de que ustedes hacen la inversión, pues quizás solamente les van a quedar 5,000 en la caja para poder empezar. Pero inician su negocio, obviamente ya invirtieron y la intención de todo negocio es ¿cuál? Obtener una ganancia. Evidentemente tienen que obtener una ganancia a partir de ese capital que se invirtió. Esa es la finalidad de una sociedad mercantil. Si no existe esa finalidad, si no hay ganancia alguna, entonces no tiene caso la existencia de una sociedad mercantil. Precisamente por eso hablamos de un capital fijo y de un capital variable. Ustedes 5 ya tuvieron la inversión de 5,000 pesos cada uno para un total de 25,000. Esa inversión que ustedes realizaron, que es muy interesante, la empresa tiene que darles ciertos dividendos dependiendo cómo hayan decidido hacer la administración de la sociedad. Pero, por ejemplo, al final del mes, la empresa podría hacer un corte y decir, bueno, tuvimos ganancias por 2,000 pesos que se van a repartir entre los 5 accionistas principales, los 5 socios, y se les va a repartir esa ganancia o se va a reinvertir, dependiendo cómo lo maneja el acta constitutiva de la empresa. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? La empresa que ustedes en ese caso están realizando tiene que tener una forma legal de este tipo. ¿Por qué? Porque ustedes son socios, cada uno puso un capital
En este caso se trató de un capital fijo, pero puede tratarse también de un capital variable. Es decir, que el capital puede ir aumentando o puede disminuir en función del comportamiento del mercado. Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, ustedes dicen, bueno, lo que vamos a hacer, tenemos que aumentar nuestro capital para comprar motocicletas para repartir alcohol a domicilio. Bueno, entonces, como necesitan dinero, una de dos, o los socios principales, esos 5 que pusieron dinero, o esos 5 socios vuelven a poner otra cantidad de dinero, o liberan ustedes una cantidad de acciones que las personas podrán comprar esas acciones para tener ciertos derechos sobre la empresa y aumentar el capital. O bien podrían ustedes adquirir algún préstamo con otra empresa para aumentar su capital, pero eso no es deseable casi en ningún escenario. A lo que voy, el capital puede aumentar y disminuir en función del comportamiento del mercado si es una sociedad de capital variable. Pero si es una sociedad de capital fijo, el capital debe mantenerse así, siempre. Bien, las sociedades deben inscribirse, las sociedades mercantiles deben inscribirse en un registro público del comercio. Ese registro público del comercio es el que lleva, como su nombre lo dice, el registro de todos los comerciantes, de todas las sociedades mercantiles y de quién es el administrador. ¿Por qué? Recuerden que yo les estaba comentando que la sociedad mercantil tiene personalidad propia. ¿Y qué pasa si yo celebro un contrato con una sociedad mercantil? ¿Puede esta sociedad desaparecer? Pues precisamente para evitar que se den ese tipo de cosas existe un registro del comercio. Para poder verificar que la empresa realmente existe y está legalmente constituida, para poder verificar que la persona con la que yo estoy entendiendo el trato es realmente el administrador de esa empresa y qué calidad tiene su poder. Es decir, si tiene un poder de tipo mercantil o de tipo legal, pues verificar que realmente ese poder esté inscrito en el registro público del comercio, porque de otra manera eso podría generar problemas a futuro, porque recuerden, la sociedad mercantil tiene personalidad propia. Es un ente distinto de las personas que lo constituyen. La sociedad que ustedes, que los 5 alumnos constituyeron, es una persona distinta de esos 5 alumnos. Es esta persona distinta de estos 5 que la constituyeron. Y entonces esta es la que tiene que hacer frente a las obligaciones que haya contraído. Claro que estos 5 socios van a ser, en la mayoría de las veces, responsables solidariamente. Por eso existen tantos tipos de sociedades mercantiles. La sociedad en nombre colectivo, los socios responden ilimitadamente. La sociedad en comandita simple, también los socios responden de manera casi ilimitada. Pero tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual los socios responden hasta cierta cantidad, no más, y hasta cierto porcentaje de las obligaciones. No responden por todo. ¿A qué voy? Si esta empresa se llega a endeudar con el banco por 100,000 pesos y solo tiene como capital 25,000, y el banco en un momento dado quiere cobrarse y la empresa no le paga,
solamente se va a poder cobrar con ese capital de 25,000 pesos. Si se dan cuenta, solamente se va a poder cobrar con ese capital de 25,000 pesos si los demás socios no responden. Por eso es por lo que existe siempre el peligro, si se crea una sociedad anónima y se realiza algún trato con una sociedad anónima, de que la sociedad como tal no tenga bienes suficientes para responder a esas obligaciones. Es muy importante comprender esto, porque a veces cuando ustedes ya salen allá afuera y finalmente los contrata alguna empresa, pues resulta que la empresa para la que ustedes se encontraban laborando, pues no tiene para pagar los salarios. Y ustedes se van en un juicio laboral contra la empresa. ¿Pero qué crees? Soy una sociedad anónima y nada más tengo 50,000 pesos de capital. Y esos 50,000 pesos además están embargados. Eso puede generar un problema en donde, bueno, entonces la empresa no tiene capital para poderle pagar al trabajador. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con las sociedades mercantiles, y precisamente por eso es la intención de esta clase. Por regla general, los socios no tienen, no son culpables de la irregularidad de la sociedad, porque hay casi siempre un administrador o un consejo de administración. Ese consejo de administración o ese administrador es el que toma las decisiones. Ahora se las voy a poner un poquito más complicada. Vamos a suponer que de esos 5 que quisieron invertir en el negocio de las bebidas alcohólicas, uno de ustedes, en lugar de poner 5,000 pesos, pone 50,000 pesos. Y los otros 4 ponen de a 5,000 cada uno. Eso quiere decir que el capital entonces es de 70,000 pesos. Pero ese socio que puso mayor capital es, por consiguiente, el accionista mayoritario de la empresa. Y entonces él es el que puede tomar decisiones respecto a las acciones que vaya a tomar la empresa. Es decir, él puede decidir de una manera bastante puntual el rumbo de la empresa, puede modificar casi siempre. El accionista mayoritario puede modificar casi a su antojo los estatutos sociales, o puede poner en circulación más acciones, o puede disminuir el capital de la empresa. Por eso siempre hablamos de accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Aquí voy a poner un ejemplo ya más real, ya un poco más real, que es el caso de la empresa Teléfonos de México. Todos ustedes conocen, han visto y han oído hablar de la empresa Teléfonos de México, y sabrán que su dueño, se dice coloquialmente dueño, es Carlos Slim. Pero él ni siquiera es dueño de todas las acciones de Telmex. Todavía ustedes por ahí, por los postes de luz, pueden encontrar a veces que dice: compro acciones de Telmex. Efectivamente, hasta hace unos 35 años, al momento de contratar una línea telefónica, esa línea telefónica tenía acciones de la empresa Telmex. Esas acciones que se vendían y que eran parte de la línea telefónica, estuvieron en general en gran parte de la población, y la gente normalmente no sabía ni para qué servían, y a la salida del momento en el que estaban contratando la línea telefónica, había alguien que se las compraba.
las acciones de Telmex, todas esas que están circulando, son acciones minoritarias. Decimos que Carlos Slim es el dueño de Telmex porque él es el accionista mayoritario, porque él tiene la mayoría de las acciones de Telmex y por lo tanto en la práctica él es el que puede poner y disponer dentro de la empresa. Pero ojo, si Carlos Slim decidiera vender una parte de su capital, puede hacerlo y podría convertirse en accionista minoritario. Por lo general, las sociedades mercantiles sirven para uno o dos accionistas mayoritarios. Es decir, hay uno o dos o tres o cuatro personas que son los que tienen la mayoría de las acciones y después habrá accionistas minoritarios que pueden ser 100, 200, 1000, 20,000, ¿no? Que son los que tienen acciones más pequeñas. Vamos a suponer que su empresa de ustedes, que ya tiene ahí sus 70,000 pesos, uno que puso 50,000, 4 que pusieron 5,000 cada uno, para un total de 70, y los otros 30,000 pesos los dieron de a peso prácticamente sus demás compañeros de la escuela. Cada peso dado es una acción. Entonces, el que puso los 50,000 tiene 50,000 acciones. Los que pusieron 5,000 tienen 5,000 acciones cada uno. Y los que pusieron 1 peso, 2 pesos, tendrán 1 o 2 acciones. Si al final ustedes obtienen una ganancia de 200,000 pesos y deciden repartirla entre todos, tendrán que repartirla en esa proporción. El que puso 50,000 pesos, pues se llevará a la bolsa 100,000 de esos 200,000. El que puso 5,000 pesos, pues se llevará 10,000. Y el que puso 1 peso, se llevará 2 pesos, si decidiéramos repartirlo. Porque se reparte en proporción a cuánto capital aportaste a la sociedad mercantil. Bien, hasta aquí la clase, hasta aquí el tema principal de la clase. Con esto cerramos ya el curso de Introducción al Derecho. Les pido el día 24 de abril estar al pendiente. A las 7 de la mañana se subirá el examen de 1 hora y a las 8 de la mañana se subirá el examen de 24 horas. Les pido de favor estén al pendiente de esa evaluación y presenten los trabajos que les hagan falta. Aquellos que no presentaron primer y segundo parcial, no puedo hacer nada por ustedes. Lamentablemente no puedo hacer nada por ustedes porque la intención era realizar un examen final, pero la cuarentena ya no nos lo va a permitir. Bien, muchas gracias y que tengan un excelente día.